calendario de la Iglesia trata en un ciclo de contar toda la vida de Jesús, desde la Navidad hasta la Pascua, desde su nacimiento hasta su muerte. Y hoy es el fin de semana llamado el bautismo de Jesús. Y este año toca en el calendario el Evangelio de Mateo, así que hemos escuchado la lectura del bautismo según Mateo, que es bastante breve. Lucas la tiene mucho más desarrollada, mucho más larga. Y nos preguntamos, ¿por qué tuvo que bautizarse Jesús? Sobre todo con el bautismo de Juan, que sabemos que era solamente un bautismo para el perdón de los pecados. Podemos decir que el bautismo de Juan venía a ser como tantos lavamientos que la gente en distintas partes del mundo hace como para purificarse. Todavía nos queda un gran pueblo que utiliza la purificación en el río, el pueblo de la India, y lo hace en el río más contaminado del mundo, el río Ganges, que para ellos es un río sagrado. Los hindúes se meten en el río y salen y dicen que han dejado todos sus pecados. Es una figura del bautismo. Nosotros encontramos después de un tiempo en la historia de la iglesia primitiva una congregación que visita a Pablo y le dice: ¿y ustedes saben algo del Espíritu Santo? No. ¿Cómo? Dice, ¿no fueron bautizados? ¿Ustedes en qué no fueron bautizados? Dice, no, dice, nosotros tenemos el bautismo de Juan. Y entonces fueron bautizados de nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes saben que en el libro de los Hechos, los bautismos de la historia nos dice que los bautismos eran hechos en el nombre del Señor, dicen solamente. La fórmula trinitaria la tenemos en el Evangelio de San Mateo. Al final de Mateo, que se ve que es un agregado posterior en la historia de la Iglesia, pusieron la fórmula del bautismo trinitario que seguimos usando hasta el día de hoy. La cuestión es que cuando Jesús es bautizado, sucede algo maravilloso, algo que no había sucedido con tanta gente que iba a bautizarse por Juan el Bautista. Dice que se abren los cielos y se escucha la voz de Dios. Es proclamado allí Hijo de Dios. Si nosotros recordamos la lectura de Isaías, hay una palabra que resuena todo el tiempo, prácticamente en cada versículo de los 9 que leímos está esa palabra. Es la palabra justicia. Y justamente Jesús dice que Él se bautiza para que se cumpla toda justicia. La justicia de Dios. En los tiempos de Isaías, también podemos tomar Jeremías, Oseas, Habacuc, los grandes profetas de la antigüedad. El mundo vivía en un desorden total, un desorden que nos recuerda tal vez el caos del principio de los tiempos,
cuando Dios tiene que ordenar y formar lo que llamamos hoy el cosmos, que es el mundo ordenado por Dios. Porque Dios comienza a ordenar en el principio. La oscuridad, todas las cosas peligrosas son mencionadas ahí en el principio. La oscuridad, para los judíos el mar, no era un pueblo de mar, era un pueblo de desierto, de tierra, arena. Todo eso que daba miedo cambia. Y el desorden en la época de Isaías es que ya había pasado el imperio de Asiria y ahora estaba el imperio de Babilonia, con el famoso Nabucodonosor. Y tenía más de la mitad de los judíos los habían llevado cautivos a Babilonia. Una opresión indignante tenían que soportar los judíos y otros pueblos que también habían sido dominados. Cautivos en la tierra del vencedor, esclavos allá. Por eso hay un salmo que dice: ¿cómo podemos cantar a Dios en tierra extraña? Es un salmo escrito en esa época. Cuando le decían: canten salmos, ustedes que saben cantar, canten. Y los judíos le decían: ¿cómo podemos cantar? Estamos en tierra extraña. Podemos cantar, sí, en nuestra tierra. Por eso el profeta anuncia todo el tiempo justicia. Vendrá la justicia. Miren si no la esperamos todavía. También podemos hablar de caos en todos los tiempos. Dentro de todo estamos en un paraíso, pero ¿cuántos pueblos están dominados, explotados? ¿Cuántas personas están en esa situación? Por eso la palabra del profeta Isaías es anunciando el final de toda cárcel, de toda esclavitud, de toda injusticia y el restablecimiento de la justicia, pero de la justicia de Dios. Y Dios llama a ese pueblo. Ya lo había llamado de Egipto. De Egipto traje una vid y la plantó para que dé testimonio de la salvación, del amor de Dios, del perdón, de la esperanza. Pero Israel no quiso ser esa vid. Cuando viene Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Si ese pueblo rechaza ser la vid, yo soy la vid verdadera. Y no solamente convoca a judíos, sino también son convocados los gentiles, los de fuera de Israel. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer gentil convertido? Que dice la Biblia, por lo menos. Un etíope, un negro. Suponemos que era negro. Si era de Etiopía, es muy probable que era negro. Y ese es el que se encontró con los discípulos después de la resurrección. Y les dice, cuando ellos le predican, le dicen: yo justamente andaba en esa búsqueda. Acá hay agua, ¿no me pueden bautizar? Y lo bautizan. Y el segundo bautismo, Cornelio.
segundo gentil convertido. Cornelio, que leímos, escuchamos la lectura del pasaje. Cornelio, aquel centurión romano a quien Pedro va a visitar, teniendo que tener una visión especial para ir a la casa de un pagano. ¿Cómo yo, siendo un hombre piadoso, voy a entrar en la casa de un romano, para colmo militar, del pueblo que nos oprime a nosotros? Y tiene una visión especial, donde tiene que matar animales inmundos y comer. Un judío comiendo carnes inmundas. ¿Hasta dónde llega el cambio que Dios puede hacer en una persona? Porque yo te necesito que vayas a la casa de Cornelio. Y en esos 10 versículos que escuchamos la lectura de Hechos 10, tenemos la síntesis, podemos decir, de la predicación apostólica. De cuál era el mensaje de los primeros cristianos. Hablaban de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo y de la salvación que Jesucristo ofrece al pecador. Terminaba el texto que leímos, que escuchamos la lectura, con el perdón de los pecados, que es el principal problema que nosotros tenemos como seres humanos. Y en el bautismo de Jesús, Él recibe el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice cuando entra en la sinagoga de Nazaret? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar las buenas noticias a la gente. El mundo está lleno de malas noticias, pero yo vengo a darles buenas noticias. Es posible una vida victoriosa. Es posible una vida distinta y nueva en Jesucristo. Nosotros cuando hablamos de justicia, generalmente la metemos, y en este tiempo estamos todos mirando qué va a pasar, ¿no?, con la justicia. Metemos la justicia en un marco legal. Para nosotros justicia es lo que administra el juez o un jurado. Para el Señor, la justicia se relaciona con la misericordia de Dios. Porque en el perdón se manifiesta la misericordia para que realmente se abra el camino de la verdadera justicia. En la Biblia, justicia es tratar de imitar la misericordia de Dios. Tratar de ponernos en el lugar del Señor para ver cómo obra y cómo debemos obrar nosotros en nuestros días, en nuestra vida. Es tratar de imitar la misericordia de Dios para que todos tengan lo que es justo para una vida justa. En los tiempos de Jeremías, de Isaías, no había justicia en el pueblo. La misericordia de Dios busca la justicia, que todos tengan. Y la figura de los cielos que se abren en el bautismo de Jesús es interesante. Son un signo, una señal de la irrupción de Dios en nuestro mundo. Dios irrumpe en Cristo, en nuestra humanidad, en nuestra historia. Jesús caminó en el tiempo y en el espacio, en determinado tiempo de la historia,
y determinado espacio allá en la Palestina. Jesús vino a compartir nuestra aventura humana. Entonces podemos decir, ya no estamos solos, ya no estamos perdidos ni aún. No, estamos con ese Dios que en Jesús nos acompaña. Y para que se manifieste la justicia de Dios, tiene que haber un pueblo que la anuncie. Tiene que haber gente que con ese Cristo pueda ser solidario con los pecadores y los reciba. Recordando siempre que Jesús dijo, yo no vine a condenar, sino vine a salvar. Ese es el énfasis que tenemos que tener. Y anunciar que la salvación está en ese Jesús de Nazaret. Ahora sí, cuando Él vuelva, la cosa va a ser distinta. Estamos en el tiempo en el cual podemos cambiar, podemos mejorar, podemos encontrarnos con el Señor y decirle, quiero ser tuyo. Si le rechazamos, ya sabemos por el juicio a las naciones, que fue el pasaje de la semana pasada, el juicio a las naciones. Me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo, no me diste ropa, me viste pobre, no me ayudaste, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de acá. Ahora es el tiempo de la fe, que obre, que haga cosas, que sea solidario, que trate de imponer la justicia y la misericordia de Dios en este mundo. Por eso mencionamos al principio el etíope y Cornelio, que es el que se leyó esta noche. Los primeros paganos que fueron bautizados. Después viene una lista infinita en la cual entramos nosotros. Y seguirán entrando hasta que el Señor vuelva. Pero así la Iglesia debe continuar la obra iniciada en Jesús y que fue proclamada por los profetas. Continuar esa obra nos tiene que hacer pensar en ataduras, ligaduras que nos impiden caminar, que son estorbo. ¿Cuántas cosas que nos estorban a veces en la vida? El camino al reino es un camino para ser ligero y con cargas pesadas no podemos ir. Tenemos que dejar esas cargas o pedir ayuda a Jesús, que Él nos ofrece una carga verdaderamente más liviana que las cargas que da este mundo. El Espíritu es el que nos tiene que empujar y hacer caminar. Caminar incansablemente hacia adelante, con la fidelidad de siempre, con la fidelidad de todos los tiempos. Por eso podemos decir que nuestro Dios es el Dios de lo novedoso, del cambio y de lo nuevo. Tenemos que descubrir por qué a veces nos cuesta tanto cambiar. Y seguimos, y no permitimos
que realmente el Espíritu toque nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu obre. Así como Jesús obró por el Espíritu, nosotros también tenemos que obrar por su Espíritu. Y el Espíritu es el que fue dejado por Dios en Jesucristo hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor vuelva. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia fiel y realmente llevar ese mensaje de cosas nuevas, de vida nueva que da el Evangelio. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias porque en Jesucristo nos das vida nueva. Gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de tu pueblo. Por ese Espíritu que obra para la conversión de las personas. Danos, Señor, la suficiente fe para creer en ese Señor que todo lo puede y que ha de volver a buscar a los suyos. En su nombre, amén.